Vale, vamos a revisar unos conceptos de seguridad, eh, conceptos de software seguro, básicamente, que son importantes antes de hablar de requerimientos de seguridad. Esos conceptos nos permiten ver el software de una manera distinta antes de comenzar incluso a definir requerimientos, ¿vale? Eh, los conceptos core son esos que están aquí, conceptos de diseño son esos que están acá abajo. Dentro de los conceptos core es muy importante tener en cuenta lo que los conceptos que vimos en la primera parte del curso, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad entendida como la capacidad de evitar que una persona no autorizada visualice información, cierto tipo de información. La integridad entendida como la capacidad de garantizar que los datos no sean modificados por alguien no autorizado. Y la disponibilidad, justamente, garantizar, en este caso, que el software esté disponible para quien lo necesita y cuando lo necesita, ¿vale? Entonces, eso es muy importante porque los tres conceptos son fundamentales para contemplar en nuestro software. Nuestro software tiene que respetar la confidencialidad, tiene que garantizar la integridad y seguramente también tendrá que pues, estar disponible cuando se lo requiera. Por otro lado, estamos hablando también de autenticación, autorización y accountability. La autenticación hace referencia a la capacidad que tendría el software de validar la identidad del usuario. Esa validación de identidad del usuario, por el mecanismo que sea, debería garantizar que se sepa pues, que el usuario es quien dice ser. La autorización referida como el mecanismo que permite justamente asignar permisos al usuario que se está autenticando o al proceso que está autenticando contra el software para garantizar de que se le den los permisos adecuados, los permisos justos. Y el accountability, entendido como la capacidad de generar registros, de generar logs que lleven cuenta de la actividad que se hace dentro de un sistema, en este caso pues dentro del software que vamos a construir. Si esos logs servirán por supuesto pues para garantizar que después podemos hacer una revisión de quién hizo qué, por qué sucedió tal situación, ¿cierto? Nos permite también hacer una monitorización. Ahora, con respecto a los conceptos de diseño, aquí hay varios importantes. El concepto de mínimo privilegio hace referencia a que está muy relacionado con el de autorización y hace referencia a que a un usuario o a un proceso se le asigne los mínimos permisos necesarios para que pueda desarrollar su labor, ¿cierto? No más de esos permisos. El otorgamiento de más permisos de los necesarios pues provoca que ese sujeto pueda desarrollar acciones que no debería, ¿cierto? Entonces siempre los mínimos privilegios deberían asignársele a un usuario o a un proceso que esté autenticándose, que esté presentándose ante nuestro software. Separación de funciones se utiliza mucho cuando hablamos de procesos críticos que requieren la intervención de dos o más partes para poderse completar. Eso es muy importante también que lo tengamos en cuenta en el diseño de nuestro software porque pueden haber actividades que requieren justamente el OK de más de dos sujetos para poderse hacer. Y esto es muy importante pues porque si no, esas actividades críticas podrían derivar en un impacto económico, reputacional, incluso para la organización donde ocurra una autorización de una actividad pues no debida. Eh, el concepto de defensa en profundidad hace referencia a la generación de diferentes mecanismos de seguridad puestos de manera simultánea o con habilitación secuencial que permita detener un ataque, ¿cierto? Un atacante tendría que vulnerar una capa, luego la otra, luego la otra, luego la otra para poder llegar al activo que queremos proteger, que generalmente son los datos. Los datos generalmente es lo que ponemos en el centro, datos más sensibles y ponemos capas de seguridad alrededor de esos datos para garantizar pues que sean lo más protegidos posible. Otro concepto muy importante en este caso es el de fallo seguro. El fallo seguro hace referencia a que cuando el software por alguna razón falla, tenga algún problema, no exponga
ninguno de estos conceptos core, ¿vale? No exponga la confidencialidad, la integridad y disponibilidad, sobre todo de los datos o de los procesos pues, del usuario, ¿cierto? Si va a fallar, que falle, pero no tiene que, debido a la falla, exponer datos sensibles, permitir modificación de datos indebidos o generar situaciones, pues, digamos que equívocas que permitirían que el impacto también sea alto fruto de la falla. Entonces, fallar, pero fallar con seguridad, fallar teniendo en cuenta en no exponer, no dañar, no afectar la confidencialidad, la integridad. Bueno, mecanismos de economía de mecanismos hace referencia a evitar generar más componentes de los necesarios. Justamente, entre más componentes creemos, aumenta algo que se llama la superficie de ataque. La superficie de ataque es proporcional a la extensión o al tamaño del software. Entonces, entre más reducido sea esa superficie de ataque, pues nos exponemos menos. Tenemos menos que exponer, menos que mostrar y pues menos superficie que el atacante pueda analizar para lograr un cometido. Entonces, esa economía de mecanismos es muy importante también tenerla en cuenta en el diseño para evitar generar de manera innecesaria componentes adicionales. El Conflict Mediation hace referencia a que cualquier tipo de petición, ¿cierto? O sea, que hay una persona o un proceso que está haciendo una petición de acceso a un dato que está, por ejemplo, en una tabla, cualquier tipo de petición que ese usuario haga debería pasar por un elemento intermedio que es justamente el validador de permisos, o sea, el módulo de autorización, ¿vale? De tal forma de que siempre se valide que ese sujeto tiene efectivamente permisos para acceder a ese dato que desea, ¿vale? Eso se recomienda mucho porque en algunos sistemas que pues tienen fallos, solamente se hace una validación de identidad. La primera vez la validación de identidad del usuario y después ya se le permite hacer lo que quiera. Pero en este caso nos dice ese concepto de que siempre cualquier tipo de petición debería pasar por un mecanismo intermedio que haga la validación de que el usuario efectivamente tiene los permisos para acceder a él. Luego viene el concepto de diseño abierto. El concepto de diseño abierto hace referencia a la posibilidad de exponer el diseño, exponer básicamente la arquitectura y la forma como está construido un software. Y si el software es seguro, pues no debería, esa exposición, ese diseño abierto, no debería ser un inconveniente, ¿cierto? Porque la fortaleza de la implementación no va a estar como tal o no debería estar como tal en la forma como se diseñó, como se implementó, sino que debería estar realmente en el algoritmo, por ejemplo, que se está utilizando para hacer el cifrado o el descifrado o para hacer distribución de, por ejemplo, de tráfico, ¿cierto? Entonces, este es un concepto que es muy aplicable sobre todo en software libre. Software propietario es muy difícil verlo, ¿cierto? Ver un Open Design, porque pues ahí son muy celosos con el diseño, pero básicamente lo que nos dice es eso. Si el software fuese seguro, pues no habría ningún problema en exponer su diseño, porque la fortaleza no está como tal en su implementación, sino que está en los algoritmos de base que se usen internamente. Y esos algoritmos pues son independientes de la implementación. Los mínimos mecanismos comunes hacen referencia a que si tenemos, por ejemplo, usuarios de tipo A, ¿cierto? Con los permisos mínimos y usuarios de tipo B con muchos más permisos, coloquémosle aquí muchos más permisos, y ambos utilizan un mismo componente X para hacer alguna actividad, esta es una falla, ¿cierto? Deberían haber los mínimos mecanismos comunes entre estos dos grupos de usuarios porque pertenecen a dos categorías distintas de usuarios, ¿cierto? Unos tienen menos y otros tienen muchísimos más permisos. Entonces, deberían tener los mínimos componentes comunes entre ellos necesarios. Eso evita, por supuesto, que una falla provocada pues por un usuario de tipo A, por ejemplo, que intente vulnerar el sistema, pues también derive en una falla hacia los usuarios de tipo B.
Luego viene el concepto de aceptabilidad psicológica. El concepto de aceptabilidad psicológica nos dice que la seguridad hay que implementarla, hay que definir requerimientos, hay que hacer lo posible por tener seguridad dentro de nuestro software, pero hay que mirar qué tan aceptados son esos requerimientos que vamos a imponer, ¿cierto? Hay que hacer las cosas viables. El software tiene que ser seguro, pero también tiene que permitir al usuario justamente lograr la funcionalidad. No podemos perder nunca de vista que nuestro software como tal no tiene que ser únicamente seguro, también tiene que ser funcional. Entonces es muy importante ese balance entre lo funcional y lo seguro para garantizar pues que el usuario pues usa el código, usa el software, lo acepta de manera digamos que razonable, entiende que hay unos requerimientos de seguridad, pero son requerimientos razonables y por lo tanto pues el software también puede ser usable. Hay otro concepto muy importante, es el del eslabón más débil. Ese concepto lo hemos comentado también previamente y es justamente que cuando hay cuando hay un sistema pues compuesto por varios ítems, por varias capas o por varios nodos, un sistema heterogéneo, ese nodo o esa capa que es más débil es la que va a provocar que el ataque venga pues por ella, ¿cierto? Por ese eslabón, por esa capa más débil. Entonces hay que cuidarse mucho justamente de que ninguna de las capas tenga un nivel de debilidad muy por debajo respecto a las otras. Debería haber una uniformidad justamente para garantizar una robustez, una seguridad holística, que era lo que mencionábamos previamente en el curso, una seguridad holística. Y finalmente el aprovechamiento de componentes existentes. Eso es muy importante porque muchas veces el software no se construye completamente desde cero, sino que se utilizan componentes que ya existen en Internet, ya fueron construidos por alguien, y lo que hacemos es importar, ¿cierto? Importar librerías, importar módulos o comprar módulos y usarlos, ¿cierto? Eso permite, por supuesto, que se haga un desarrollo más rápido porque ya se utilizan componentes hechos, pero hay que tener muy en cuenta que ese componente que estamos importando puede también traer una vulnerabilidad, ¿vale? Puede ser también una amenaza porque pues trae una vulnerabilidad, es un threat, una amenaza. Entonces es muy importante ser muy cuidadoso en cuáles son los componentes que se van a reutilizar, los componentes existentes que se van a usar, a importar, para evitar justamente que ese componente sea la causa de una vulnerabilidad hacia nuestro software. Entonces, en conclusión, todos estos conceptos nos permiten pensar que el software, la construcción del software, todo el ciclo de desarrollo no es tan simple, ¿cierto? Hay que mirar el software desde todos estos conceptos para poder entender que un software seguro pues tiene un nivel de cumplimiento en todos estos elementos.